Tenim la segona convidada de la nit a l'habitació 910 de BTV, Raquel Brandia. Bona nit. Hola, molt bona nit. Com estàs? Super, sí? super contenta d'estar aquí. Sí? Perfecte. Espero que estiguis contenta, còmoda, confortable. Sí. Si vols que truquem al servei d'habitacions, demanem el que faci falta. Vale, perfecte. Vale? Sí. Tenim avui a la Raquel Brandia, cantant i compositora, que fa pocs mesos, de fet a finals de novembre, llançava el seu últim EP Narcisista, que suposo que és satíric autobiogràfic i intenta parlar de la generació a la que pertanyem, ¿no? Sí, una miqueta. Sí. Cuéntanos. Doncs res, bueno, voy a cambiar al castellano, ¿vale? Switch, no pasa res, com et sentis més còmoda. Bueno, pues básicamente yo estaba pensando, ¿qué quiero hacer, no? ¿Qué nuevas canciones quiero crear? Porque venía de un momento, pues, de cantar canciones tristes, de hacer baladones, de estar yo ahí con el piano y, bueno, hablarte de desamor y todo eso. Y entonces dije, vamos a hacer algo como creativamente potente, ¿no? Y dije, bueno, miremos a nuestro alrededor y veamos un poquito. ¿Qué está pasando, no? Y vas voler inspirar al entorn. Exacto, sí. Y fue como ver gente con el móvil, con las selfies, entrar en el metro y ver a todo el vagón, pues así. Mucha adicción al Instagram, vidas paralelas que no existen en Instagram, pero que te las muestran y luego ves la cara B y dices, vaya, tú eras la que estabas tan feliz. Bueno. Correcto. Sí, és un debat larguíssim, és un tema en el que podríem hacer zoom i crec que potser podríem dedicar un dia. De fet, estic pensant que el tema xarxes socials l'hem tractat molt poc aquí al programa. Community managers de Barcelona, aquí ho deixo. ¿Quién quiere venir? Encara existeix, això? Oh, i tant, encara. Home, aquí els necessitem també, Albi, perquè surti la teva cara per allà per l'Instagram de BTV ho porta algú, Aquesta figura, no la menyspreis. Entonces te inspiraste con tu entorno digital de las adicciones del siglo XXI. Sí. Y fue así cuando poco a poco fui creando la primera canción, que fue Besándome el espejo, y me inspiré eso, ¿no? Y digo, voy a hacerlo todo como exagerado, ¿no? O sea, bueno, que la gracia un poco de la creatividad y el arte a veces es darle la vuelta y crear una hipérbole para realmente agitar a quien te está escuchando, ¿no? Ahí. Entonces, las 5 canciones son un poco hiperbólicas, ¿no? Es un poco como llevado un poco al extremo. Y entonces pues me basé en eso y la verdad que me salió algo que dije, ostras, me encanta. Bueno, pues así surgió. Perfecto que te haya salido este retrato tan exagerado, tan daliniano siglo XXI de lo que tienes alrededor y de lo que tots paquem una miqueta, no? Això t'anava a dir, no solo está alrededor, No, es que yo misma. Al Sálvame amb el yo me he pillado a mí mismo a veces haciéndome selfies en las caras más absurdas y no pasa res. Y no pasa nada. Quería hacerte un poco de trazao y de como rebobinar y mirar tus orígenes y tal, pero creo que es mejor que empecemos con esto de lo que hemos estado hablando, ¿no? Sí, venga. Un poco de que ilustremos de lo que estamos hablando i li posem cara i ulls al projecte nou de la Raquel Brandia. Des del seu últim EP Narcisista, això es diu Besándome en el espejo. Recordar-vos que si ens trobeu a faltar estigueu a Sarrià, t'anava a dir, a Zona Franca, a Sants, perquè tu te'n vas sempre a lo tropical, a Guinardó o a Matadepera. Ens trobeu a faltar btv.cat i allà teniu tots els podcasts des que vam començar. Així que sí. Si voleu pop, BTV us els dona. btv.cat, recordeu. Estàvem gaudint de la poesia de la Raquel Brandia i el seu Besándome el espejo, al qual després tindrem temps de donar-li com un modelaje diferent, ¿no? Raquel, explica'ns. Sí, muy diferente y muy acústico y muy lo que yo antiguamente hacía. Perfecte, sí, estem a punt de viure un moment d'aquells que jo trobava ja a faltar. Un throwback. No, pero es que llevamos mucho tiempo sin hacer esto, de tener un acústico aquí, sí. Bueno, ay, pues mira, estupendo. Els noms que han passat van molt curiosos. Ella baila sola, també ho ha fet aquí, o sigui que... Ah, sí? Oye, me encanta ella bailar sola. Va ser de la fama de BTV. Fuà, que bien. Doncs d'aquí una estoneta gaudirem de la versió en directe i en acústic de la Raquel Brandia, el seu Besándome el espejo, però continuem xerrant amb ella. Precisament el background del que hablábamos, ¿no? Sí. Tú, como criatura de tu generación, estás... tu ecosistema natural, aparte de
pues el planeta Tierra, son las redes sociales, ¿no? Sí. Te han ayudado mucho. Totalmente. A ver, sí, yo creo que sí. O sea, sin YouTube, sin Instagram, sin al principio de todo Facebook, porque también colgaba ahí cositas. Que existe, ¿eh? Que Existe aún. pero y- se ha quedado. Se ha Sí, quedado lo que para pasa otra es que- generación. Exacto, es para otro público. Es Exacto. para otro público. Las tietas, las nostres tietas estan totes allà. Pero sigue al uso, sigue al uso. Pero claro, no me siento bien en ese ecosistema. Ya. No me siento Entonces, del entre todo yo. Instagram y YouTube han Sí. sido los... Han sido mis bases, ¿no? O sea, sobre todo YouTube, porque era colgar contenido al final de más calidad, con más duración, donde la gente se podía quedar ahí viéndolo, te podía dejar un comentario, un like, y tú de ahí pues ir creando, ¿no? Y hacías tus versiones en acústico, Sí. a la guitarra y al piano, Sí. de canciones de artistas que admiras. Sí. Bueno, y ya no artistas que admiro, sino artistas que me gusta lo que han hecho en ese momento. Porque, por ejemplo, tengo una cover de Rafael que tiene más visitas que ninguna otra cover es que verdad, haya hecho. cierto. O sea, tiene 11.000 visitas orgánicas que no he pagado nada, te lo juro. O sea, hablando de los bots hoy, Jordi. Pero Rafael no es el que más te ilusiona. No. O sea, podríamos decir que no es un artista que... Al Rafael no s'enfadarà, que no, Rafael? No. Tot bé, Rafael. O sea, Rafael, un grande, ¿vale? Un grande, pero claro, no me Pero acaba a de... Raquel le apasionan otras cosas, no pasa nada. Otro Tan amigas. Tan amigas. Otro rollo, más, no sé, más internacional quizá, Poca broma que Rafael té una cançó que es diu A quién le importa, a quién le diran o algo així, després la busco bé, però que Sí? parla de l'ambigüetat aquella en la que sempre el van encasillar. Però ¿Sí? sí. Ay, pues no lo había- Después hablamos. Venga, va. Pero ahora sí me gustaría saber cuáles fueron esas voces que realmente te inspiraron cuando eras chiquitilla Buah. y te hicieron nacer esa inquietud dentro de ti para Sí. el mundo de la música. Sí, sin duda, bueno, yo os recuerdo, ¿vale? Cuando se utilizaba la webcam y todo eso, yo recuerdo pasar las tardes viendo videoclips de Britney Spears, Whitney Houston, es que hasta, bueno, Bárbara Streisand también, ¿eh? O sea, hay cosas como que de repente te vas, ¿no? En plan, Bárbara Streisand, Celine Dion, Cristina Aguilera, Alicia Keys... Las voces. Todas las divas, las voces de decir, ojalá yo esa voz, ojalá. Y tenías mucha música en casa, imagino, Sí. que te inspiraba a que a lo mejor eso se quedara dentro de ti como una inquietud de quererlo hacer, porque Exacto. hay veces que las pasiones se quedan simplemente allí como totalmente, en joven, ¿eh? ¿no? Y al final tú... Que se quedan ahí sin... Pero yo era como, es que lo siento, me gusta hacer esto, ¿sabes? O sea, me ponía yo ahí a grabar mis propias covers con la webcam, en plan... Que guai. Que bonitos inicios, Raquel. Doncs Ai, m'encanta. anem a gaudir d'un dels... Saps què et vull dir? És que no sé per on començar amb la Whitney Houston. Ens ho hem trobat a les playlists de la Raquel Brandí, ens hem trobat aquest himne, I Will Always Love You, que ha marcat una generació, una espècie, l'espècie humana, sincerament. Sin duda. Molt fort. Whitney Houston. A l'habitació 910 de BTV estem desgranant el Narcisista, el EP de la Raquel Brandía. De repente. Sí, sí. De repente... In the heart, ¿eh? Sí. Sí. Deixem-ho així, perquè és una de les, Sí. de les teves cançons més intenses, no? Sí, del disc sí. Sí, la veritat és que sí. Tracta d'aquest amor efímer, no? Aquesta pasotismo, WhatsApp, mode. Tinder. Sí. Y nada, pues eso fue un poquito la inspiración, ¿no? O sea, el amor efímero y el amor efímero dentro de las redes y el identificar qué es amor, qué no es amor, porque ahí también creo que hay un tema emocional. Sí, Me refiero con las generaciones actuales, sí, ¿eh? bueno, yo Un creo poco. que yo a veces pienso en el tema Sí. y es como... A mí me da la sensación de que estamos constantemente reeducándonos a nosotros mismos Sí. y estamos en periodo de adaptación, que al final, en una época donde todo cambia tan rápido, Claro. el periodo de adaptación es infinito, nunca acaba. Sí. Pero me está dando la sensación de que como que estamos ya empezando a adaptarnos a que vale, sí, esto es rápido, entonces tengo que saber diferenciar que a lo mejor Estoy de igual acuerdo, es ¿eh? solo una noche y no pasa nada y entonces no me tengo que tampoco enfadar porque alguien Exacto, quiera esto, porque hay veces que yo exacto. también lo quiero, etcétera. Estoy muy de acuerdo con lo que dices. O sea, creo que la gente se está concienciando. Creo que la palabra de este 2020 es concienciación. Concienciación, conciencia de lo que está pasando y que no pasa nada, que te relajes un poco te relajes y de un poco. aceptar, ¿no? De que las cosas son así, de que
también que no nos encontramos siempre todos en el mismo punto, que eso pasa Exacto, mucho, ¿no? De que exacto. tú te encuentras cuando una persona está aquí y pretendes que esté en el mismo punto vital que tú no y, te adaptas, el otro tampoco y así. y entonces es una puñeta que está siempre bloqueada. Totalmente. Entonces, al final, cuando desbloqueas y, bueno, pues mira, pues no pasa nada. Claro, pues, ¿no? todo fluye mejor. Sí. Exacto, mira, conciencia, vamos a Y dejar- fluir. Y fluir, por Grandes favor. palabras. Grandes palabras para el 2020, para la Sí, sí. década. Exacto, la entera. década, totalmente. Nos hemos encontrado en tus playlists también a Leona Lewis, una de las Buah. voces del soul, del nuevo soul europeo más importantes. Sin duda, es que me ha marcado. Es que fue mi primer disco, por eso la he puesto. ¿Ah, sí? O sea, mi primer disco que a mí me regalaron, que yo decidí que me regalaran un disco. Pero Raquel, ¿qué edad ¿Qué? tienes? 23 años. ¡Ay! Claro. ¡Qué home, bebé! seria el primer ¡Qué àlbum. bebé! Estem parlant de 2007. Vale, clar, no, és que jo, el meu primer disc data de 1997, llavors, clar, és com, bueno... Pues yo nací un año antes. Disc, compact disc, eh? Sí, perquè vaig tenir algun caset el 94, 5, 6, sí, però així que jo digués disc amb comprès CD, em sembla que va ser el de la Mònica Naranjo o de les Spice Girls. Ay, Mónica Naranjo. Fuà. Doncs comencem a donar-li gas a la màquina del temps perquè d'aquí una estona traurà fum amb aquest Bleeding Love que ens ha portat la Raquel, de Leona Lewis. Mírame si es lo que quiero. Sabes bien que tengo ego. Búscame en un reflejo. Me gustaría estar más cerca de mí, besándome el espejo. Que no lo ves, que mi mundo sigue girando aunque esté del revés, que tus gritos dicen que pare, pero yo seguiré, aunque me quieras romper. ¿Qué quiere que le haga si soy tan bonita? Si paso el jardín y las flores se marchitan, si no puedo darme a seguir en el Insta, si soy yo la envidia. ¿Qué quiere que le haga si soy tan bonita? Si paso el jardín y las flores se marchitan, si no puedo darme a seguir en el Insta, si soy yo la envidia. Para papá, para papá, para papá, para. Ni la luna brilla más que mis pecas, ni la fruta es más sabrosa que mis tetas. Toda yo soy una especie en extinción. La revolución. ¿Qué quiere que le haga si soy tan bonita? Si paso el jardín y las flores se marchitan, si no puedo darme a seguir en el Insta, si soy yo la envidia. ¿Qué quiere que le haga si soy tan bonita? Si paso el jardín y las flores se marchitan, si no puedo darme a seguir en el Insta, si soy yo la envidia. Para papá, para papá, para papá, para. Ladies and gentlemen, Raquel Brandia, bravo! Màgia, aquest moment que acabem de viure aquí a BTV amb la Raquel Brandia i el seu Besándome el espejo. Moltes gràcies, Raquel. No, gràcies a vosaltres. Ha sigut preciós. Ojo, ha sigut preciós. moltes gràcies. Suposo que estàs working Sí. amb el que és pues, l'spread the word i amb que es mogui Sí. aquest narcisista. Algun plan imminent per 2020? A veure, plans hi ha molts, al meu cap sempre. està bé. Però així, en plan videoclips i tal, o sigui, a mi el que m'agradaria és fer el narcisista, bueno, que ja s'està editant, o sigui, d'aquí Vale. poquet ja el tindrem a YouTube, narcisista. O sigui, Muy bien, creando hype. Acabem d'expremar el producte actual, diguéssim? Sí, I sí. algun plan B? I 2 videoclips més que esos van a ser bomba, però Vale, claro, sí, clar. Sin parar de crear, clar que sí. esto más adelante. Bueno, però Sí. fidel a la teva generació, Raquel, Sí. sense parar de crear, Sí, al final. es que es así, somos, ¿cómo decirlo? Multitasking, Multitasking, hipercreativos.
Divinos, hipercreativos. 360. 360. Bueno, Raquel, moltíssimes gràcies per haver vingut a BTV. A És vosaltres. casa teva, torna quan vulguis i quan tinguem una micona més aquí d'escenari, tarima o alguna cosa així. Ai, sí. Doncs- Os hago lives en directo. No, per exemple, un Me parece showcase, si estupendo. pots portar ballarins, acròbates... No sé si cabien aquí, Oye, me encantaría. Ai, ai. Però almenys un altre acústic així més d'allò Ai, amb, sí. amb tarimeta a mi m'agradaria. em faria A mi molta també, il·lusió. a mi també, moltíssima. Raquel, moltes gràcies. A Ens vosaltres. acomiadem amb una meravella que ens hem trobat a les playlists de la Raquel, el Lucky de Britney Spears. Gràcies, bona nit. Bona nit.